En este video vamos a platicar sobre la solución del ejercicio 13 del libro Introducción a la teoría del riesgo de Luis Rincón. El ejercicio dice: para el modelo individual, suponga que DJ tiene distribución Bernoulli con parámetro Q, es decir, QJ será igual a Q, positiva, constante, y cada reclamación CJ tiene distribución exponencial lambda. Encuentre la distribución de probabilidad del riesgo S. Así que en este caso tenemos que las C sub j son variables aleatorias que por hipótesis ya sabemos que son independientes y en este caso serán idénticamente distribuidas. Lo mismo para las variables de j. Serán idénticamente distribuidas con distribución común Bernoulli Q. Bien, vamos a ver cómo podríamos plantear una solución a este ejercicio. Vamos a plantear aquí elementos. DJ tiene distribución Bernoulli Q, entonces ya sabemos que la probabilidad de que DJ tome el valor de 1 será Q y la probabilidad de que tome el valor de 0 será 1 menos Q. Además, C sub j, independientemente de la j, tendrá distribución exponencial lambda. Y sabemos que la función de densidad tiene esta forma: lambda por e a la menos lambda x para valores de x positivos. Además, el valor del parámetro lambda también es una constante positiva. Bueno, aquí planteamos una observación. Sabemos que la función generadora de momentos de la distribución exponencial está definida, o más bien se calcula y se obtiene lambda entre lambda menos t, cuya expresión es válida y existe para valores de t menores a lambda. Además, podemos calcular la distribución individual. Esto es parte de lo que se pide también en el problema 7. Si no mal recuerdo, en el problema 7 se plantea calcular y graficar la función de distribución de C por D con estas condiciones. Para este ejercicio, el ejercicio 13 que estamos resolviendo, también es útil esa información, así que tenemos que analizarla. Vamos a resolver la función de distribución. Por definición es esta probabilidad. Aplicamos la ley de la proba total y tenemos dos casos: la probabilidad de que suceda el evento original condicionando a los valores de D, y como tiene dos posibilidades, el primer caso sería dado que D es igual a 0, por la probabilidad de que eso suceda, más la probabilidad de que C por D sea menor o igual a X, dado que D es 1, por la probabilidad de que sea 1. La variable D. Solamente son esos dos casos. En el primer caso, sustituyendo en esta expresión de azul la información dada, pues nos va a quedar la probabilidad de que 0 sea menor o igual a X. Y la probabilidad de que D sea 0 es 1 menos Q. Eso como lo establecimos acá arriba. Y el término verde, la probabilidad que aquí está en verde, es la probabilidad de que C solita, porque la D ya tomó el valor de 1, ya lo sustituimos, sea menor o igual a X. La parte condicional se omite por independencia entre D y C. Y finalmente la probabilidad de que D sea 1 es Q. Por lo tanto, tenemos que la función de distribución de C por D va a tener estos tres casos: 0 si X es estrictamente negativa, si X es igual a 0, se cumple que X es mayor o igual a 0, así que esta probabilidad se volvería 1 y simplemente quedaría 1 que multiplica a 1 menos Q. Y esta probabilidad de que C sea menor o igual a 0 es 0, porque la C se distribuye exponencial. Así que simplemente quedaría este término. Pero cuando X sea estrictamente positiva, además de que se sigue cumpliendo este evento y por tanto esta proba es 1, así que queda este primer término 1 menos Q, también la probabilidad de que C sea menor o igual a X, pues posiblemente sea positiva, o más bien va a ser positiva en este caso por la distribución exponencial. Así que esto es la función de distribución acumulativa de la exponencial, ¿no? F sub C de X por Q. Solamente la dejamos expresada por el momento, no es necesario que la tengamos que sustituir, pero recuerden que la función de distribución acumulativa es 1 menos la exponencial elevada a la menos lambda x. Si hacemos un análisis ahora con la función generadora de momentos,
de este producto C por D, tenemos esta definición de la generadora, la esperanza D a la T por C por D. Aquí podemos condicionar, utilizamos la esperanza iterada, que es una ley de la prueba total generalizada. Condicionamos con respecto a los posibles valores de D mayúscula. Así que tenemos el primer caso, la esperanza dado que D es 0 por la probabilidad de que eso suceda, más la esperanza de la exponencial dado que D sea 1 por la probabilidad de que eso suceda. Sustituimos el valor de D igual a 0, así que me queda E a la 0. Aquí sustituyo cuánto es la probabilidad de que D sea 0. Aquí sustituimos D igual a 1 y la probabilidad de que D sea 1. Por el momento no escribí nada, pero en el siguiente paso ya escribiré Q. La D igual a 1 se omite por independencia entre C y D, así que queda simplemente esta esperanza. Y en el primer término E a la 0 es 1, así que queda la esperanza de un 1, que es 1 por 1 menos Q. Y finalmente, pues esta es la expresión de la función generadora de momentos de la distribución exponencial. Bien, vamos ahora a analizar entonces que esta expresión, así como la vemos, corresponde a una suma ponderada de generadoras de momentos. Aquí se ve muy claro que tengo la generadora de la exponencial y aquí no se ve tan claro, pero si tomo como pesos o ponderaciones 1 menos Q y Q, los dos valores suman 1, así que es claro que aquí estoy ponderando, multiplicando por 1 menos Q, algo, ¿no? Y ese algo es una unidad. Ese 1 lo puedo ver como una función generadora de momentos de una variable aleatoria y constante igual a 0, ¿sí? O sea, que cumple que la probabilidad de que y sea 0 sea 1. A eso le llamamos variables aleatorias constantes. Y teóricamente pues se calcula su generadora de momentos como E a la 0 por la prueba de que y sea 0. Ambos son 1, así que queda igual a 1. Por tanto, puedo escribir la generadora de probabilidad de el producto C por D como esta ponderación de 1 menos Q por esta generadora más Q por esta generadora. Eso para establecer que C por D tiene una distribución mezcla de una distribución constante y una distribución exponencial. Bien, vamos a ver esta misma idea ya tomando en cuenta los dos análisis. Entonces, la función de distribución de esta y que estoy hablando, que es constante igual a 0, si existe y es esta, sería 0 cuando x sea menor a 0, pero cuando ya x es igual a 0, pues esta f grande es lo acumulado ya en 0 y se acumula toda la probabilidad, puesto que la prueba de que y sea 0 es 1. Y a partir de ese valor, para valores posteriores, pues sigue siendo 1 esta distribución. Así que si veo que esta f cumple en ambos casos, x mayor a 0 y x igual a 0, ser 1, entonces puedo escribir como esta expresión rosa la función de distribución de C por D. 1 menos Q por esta f más Q por esta otra f, ¿sí? Entonces, mezcla de una distribución constante y una distribución exponencial. Se les dice mezcla cuando es una suma ponderada de distribuciones y de tal manera que las ponderaciones sumen 1, como es este caso. Bueno, ahora vamos a platicar sobre el tema de la distribución de la suma. Vamos a ver primero cómo queda la función generadora de momentos de S. Aquí tenemos un camino muy estándar de igualdades. Sustituimos quién es S, en este caso es el modelo individual. La exponencial de esta suma es el producto de las exponenciales. La esperanza de este producto es el producto de las esperanzas por independencia de C1D1 con C2D2 con C3D3, etc. Cada una de estas es una generadora de momentos común por la idéntica distribución de C y de D, y por tanto tengo el producto de n cantidades iguales, lo cual me lleva a la generadora común elevada a la n. Y la generadora común pues ya la calculamos allá arriba, por lo tanto tendríamos esta generadora para el valor de S, la cual es una expresión pues que de entrada no reconocemos, así que vamos a hacer ahorita más adelante cálculos adicionales. Tenemos que esta generadora pues es una
representación de una unidad, así que ahora sustituimos por el 1. Esta es la generadora del exponencial, que tiene esta forma, lambda entre lambda menos t, y hacemos un poco de álgebra. Aquí queda lambda menos t por este 1, y queda lambda por menos q, que se va a simplificar con este lambda por q, y menos por menos más, t por q, va a quedar de forma positiva q por t en el numerador, y en el denominador pues todo va a quedar sobre lambda menos t. Y en esta última igualdad factorizo los valores de t y me queda 1 menos q por t a la n. Esta es una técnica que se usa para ver cómo se distribuye una suma de variables aleatorias que sean independientes e idénticamente distribuidas. Se le dice la técnica de la función generadora de momentos, y en este caso en particular pues ese no tiene distribución común. Solamente podemos decir aquí claramente pues que es la enésima convolución de una mezcla de distribuciones constante y una exponencial. Bien, así que lo único que podemos hacer pues es intentar expresar la distribución como convolución, y para eso tenemos estas últimas expresiones. Ya calculando la función de distribución pues tiene dos casos. Uno, cuando x sea 0, que en este caso sí podemos llegar a una expresión porque tendríamos la prueba de que s sea menor o igual a 0, lo cual es equivalente a esto porque la suma de variables positivas no puede ser negativa, así que el único caso o el caso equivalente de que s sea menor o igual a 0 va a ser la prueba de que s sea 0. Visto de otra manera, este evento se puede ver como la unión entre los eventos s estrictamente negativa con s igual a 0. Así que es un axioma de Kolmogorov que la probabilidad de esa unión disjunta va a ser la suma de las probabilidades. La prueba de que s sea estrictamente menor que 0 va a ser 0, y solamente sobrevive la prueba de que s sea 0. Bien, y para que eso suceda, en este caso como la distribución de las y's es exponencial, entonces hay 0 de probabilidad de que las y sean 0, así que la única manera de que esto sea 0 es que todas las variables d sean 0. Por independencia, esto es el producto de estas probabilidades, y llego a que f de s en 0 va a ser 1 menos q a la n. Y el otro caso pues es que x, el argumento, sea estrictamente positivo. Así que en ese caso pues ya hemos dicho que solamente tenemos aquí que esto es la enésima convolución de las variables c por d, y lo más que podemos hacer pues es plantear esta fórmula recursiva para calcular a partir de que tengamos un n, podría ser por ejemplo 2, entonces ya podemos calcular la distribución en términos de la función de distribución original, porque n va a ser 2, así que tendría la convolución 1, que es igual a la función de distribución original, por la función de probabilidad de c por d. Pero en otros casos de n mayores pues tendríamos que estar haciendo esto empezando en calcular la convolución 2, y después con esa información calcular la convolución 3, y después la convolución 4, etc.